Hola, hola, estamos en Charlemos de Ortodoncia, soy la doctora Beatriz Garcés y hoy os vengo a hablar sobre las clases 3. Bueno, las clases 3, las temidas clases 3. Os he hecho un vídeo porque si no habéis visto el vídeo anterior que os subí os lo recomiendo, es un vídeo de cuándo hay que llevar a los niños por primera vez al ortodoncista y os decía que os iba a hacer un vídeo de clases 3 solo porque lo merece, ¿vale? Lo merece. Si empezamos con la definición, ¿qué es una clase 3? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo de las clases 3 esqueléticas, ¿vale? Que son pues, las más graves. Una clase 3 es, resumiendo, cuando los dientes mandibulares, los dientes inferiores están más proyectados hacia adelante que el maxilar superior. Habéis visto por la calle, muchas veces vais caminando y ves a gente que tiene las mandíbulas prominentes, ¿no? Tipo Hércules, ¿vale? Entonces todos, por ejemplo, en todos los dibujos animados de siempre, los hombres fuertes y demás siempre son clases 3, ¿vale? Porque son mandíbulas potentes. Pues esas clases 3 tienen un gran componente genético y funcional que ahora os voy a explicar, ¿vale? Entonces, me voy a centrar puramente en las clases 3 esqueléticas, ¿vale? Porque las clases 3 dentarias es simplemente que los dientes de abajo, los huesos están bien posicionados, pero por alguna causa que se puede solucionar perfectamente con aparatología, con brackets, con microtornillos, con lo que sea, pues los dientes de abajo se echan un poquito hacia adelante o los de arriba están un poco echados hacia detrás, pero se pueden solucionar generalmente, se pueden camuflar. Entonces, las clases 3 esqueléticas es cuando la mandíbula es mayor que el maxilar o, es decir, pueden ser con una causa mandibular porque la mandíbula es más grande, una causa maxilar porque el maxilar es más pequeño o una causa mixta que es un poquito de los dos. A nivel europeo y sobre todo aquí en España, las clases 3 suelen ser mayoritariamente de origen maxilar, ¿vale? Eso quiere decir que la maxila suele ser, el hueso maxilar suele ser más pequeño en todas sus dimensiones que la mandíbula, en todas sus dimensiones, porque además de estar más echado hacia detrás, también suele ser más estrecho. Entonces se suele acompañar con mordidas cruzadas que puede ser posterior, ¿vale? Porque el maxilar, la parte de atrás del maxilar, los dientes están por dentro de los de la mandíbula, y también tenemos mordidas cruzadas anteriores, ¿vale? Que es cuando no tenemos con la mandíbula así, es decir, que muerdes por detrás de los incisivos de abajo. Eso obviamente no tiene que ser. Muchas veces los pacientes llegan a la consulta y te dicen, es que yo siempre he mordido con esto por delante, y me pregunto si no es al revés. Efectivamente, es al revés. Los dientes de arriba tienen que morder sobre los de abajo, ¿vale? Pues esos son las clases 3 esqueléticas, ¿vale? ¿Y por qué se producen? Fundamentalmente tiene un componente genético, ¿vale? Cuando nos vienen los niños con clases 3, yo ahora con la pandemia que me viene con la mascarilla, yo directamente lo que hago a los papis es, bájense un momento la mascarilla que quiero veros, ¿vale? Porque generalmente hay una clase 3 familiar de base, ¿vale? Porque el componente genético es el fundamental y el primordial. ¿Qué pasa? Que contra la genética no podemos luchar. Entonces de ahí la dificultad de tratar a las clases 3 porque siempre van en contra nuestra, ¿vale? Entonces el componente genético ya lo tenemos. Pero luego también tenemos un componente funcional súper importante, que es... bueno, como siempre os digo en Instagram, la función, yo soy muy pesada con la función, con el equilibrio miofuncional, con la terapia con logopeda, con fisioterapeutas y demás, porque siempre todo tiene que estar en un equilibrio, ¿vale? Es decir, la musculatura de la cara, ¿vale? La musculatura perioral tiene que estar en equilibrio con la lengua. Entonces, si nosotros nos pasa que, por ejemplo, la lengua es una lengua muy grande o una lengua muy potente, va a ganar a la musculatura perioral, ¿vale? Es como un pulso. Entonces la lengua gana y muchas veces la mandíbula se propulsa. Pero sobre todo, es decir, siempre hay algún hábito de base que está alterado. Entonces las clases 3, ¿cómo podemos prevenirlas? Pues mira, hay que mirar la respiración del niño, ¿vale? El niño tiene que respirar por la nariz. Si un niño desde pequeño siempre está congestionado o tiene rinitis alérgicas crónicas o tiene unas amígdalas muy grandes, una hipertrofia amigdalar, unos adenoides o vegetaciones también hipertróficos, todo eso hay que solucionarlo con el otorrino y con el alergólogo lo antes posible, porque todas esas hipertrofias amigdalares y demás hacen que el niño no pueda respirar por la nariz. Por más que yo le pida a un paciente, tienes que respirar por la nariz, si no puede porque está obstruida la vía, tiene una desviación de tabique nasal, por ejemplo, tiene una hipertrofia de cornetes, tiene pólipos, cualquier causa que me obstruya la vía nasal va a hacer que el niño respire por la boca. Y cuando el niño respira por la boca, ¿qué hace? Mantiene esta boca abierta,
¿vale? Y la boca abierta lo que hace es que se estreche el paladar, ¿de acuerdo? Y que la lengua adopte una posición baja, porque para poder respirar por la boca, si yo tengo la lengua donde tiene que ir, que eso es un tema importante, que es apoyada en el paladar, entonces no va a poder respirar, necesita un hueco entero, entonces baja la lengua. Y siempre son niños que están con la boca abierta, con la musculatura perioral muy floja y con la lengua baja. Eso hace que la mandíbula no tenga freno. Entonces la lengua, que es uno de los músculos más potentes del cuerpo humano, un conjunto muscular muy fuerte, hace que esa mandíbula propulse y que el maxilar no tenga estímulo de crecimiento, ¿vale? Porque la posición normal es que la lengua esté apoyada en el paladar. Cuando nosotros tragamos y en reposo, la lengua va apoyada en el paladar y el maxilar crece. Y entonces la mandíbula también crece de una forma correcta. Si yo tengo la posición de la lengua baja, entonces la mandíbula crece y el maxilar no. El maxilar se atrofia. Entonces surgen las clases 3. Por lo tanto, la respiración es la principal causa que tenemos que solucionar desde pequeños. Por eso soy tan pesada. Cuando me vienen a las consultas directamente miro radiografías, veo si veo indicios de adenoides, de vegetaciones, de hipertrofia amigdalar, y si no, pues con el alergólogo, ¿vale? Pero siempre derivamos o tratamos de hacerlo al otorrino y al alergólogo para poder eliminar posibles causas de respiración oral, ¿vale? En segundo lugar, la deglución. La deglución es la forma de tragar del niño. Como bien os estaba adelantando ahora, la forma de tragar cuando nosotros nacemos es con la lengua entre los rodetes gingivales para crear un sellado. Pero conforme salen los dientes, inconscientemente la lengua sube. La lengua siempre va apoyada en el paladar. Cuando el niño tiene una deglución atípica o una persistencia de esa deglución infantil de cuando éramos bebés, que es con la lengua entre los dientes, ahora no serían los rodetes gingivales, serían los dientes, entonces también el maxilar, como no tiene el estímulo de la lengua, no crece. Y también se generan, lo que estaba hablando ahora mismo, esas mordidas cruzadas y esa propulsión de la mandíbula por tener la lengua en una posición baja, ¿vale? Entonces teníamos alteraciones funcionales de respiración, de deglución, y obviamente cuando tenemos clases 3 ya aparecen también alteraciones en la fonación, pacientes que no pueden pronunciar ciertas sílabas, ciertos sonidos, y bueno, entonces hay que solucionarlo cuanto antes, ¿vale? Por lo tanto, las causas, recordemos, genética y sobre todo también la parte funcional. Un dato también que no nos solemos tener en cuenta es la succión digital. Por ejemplo, cuando son niños que les persiste la succión digital, si es el dedo pulgar se suele producir lo contrario, una clase 2, porque estoy echando los dientes de arriba hacia afuera y evito que la mandíbula crezca, pero hay niños que se chupan los dedos así, o sea, estos dos dedos, así, todo el rato, hacia abajo, entonces también propulsas la mandíbula, ¿vale? Por lo tanto, todas las funciones, ¿vale? De respiración, fonación, masticación, la masticación también se ve alterada, ¿vale? Si es un paciente que respira por la boca y que tiene la mandíbula hacia abajo, con esa cara de lo que se llama una fascia adenoidea, una cara de respirador oral, una cara con la musculatura muy floja, entonces la masticación también va a ser floja, ¿vale? Y tenemos que fortalecerla. Por lo tanto, hay que tratar, ¿vale? Hay que tratar de hacer una terapia multidisciplinar con logopedas, otorrinos, alergólogos para eliminar las causas, ¿vale? Eso con respecto a por qué se producen las clases 3. Y algo que quiero que se os quede súper grabado es que las clases 3 siempre van a peor, nunca mejoran con el tiempo, nunca. A mí me viene un niño que ya yo veo que se le va a producir una clase 3 y yo no le digo, vente en 6 meses y lo vemos, ¿vale? Vamos a esperar a que recambie los dientes y ya luego valoramos el aparato, porque vamos a ir tarde, ¿vale? Vamos a ir tarde, hay que empezar, es la maloclusión que antes hay que empezar a tratar, ¿vale? Desde que son pequeñitos. Es más, cuando son bebés y los dientes de arriba, no el hueso, sino los dientes de arriba le salen hacia detrás y por lo tanto la mandíbula, al salirle los dientitos de abajo y de arriba, en vez de estar así, le salen así, ya desde que puedo intercepto con algo, es decir, como si es, a veces le mandamos hasta un palito, un poco el dedito, lo que sea, para que esos dientes se me vengan hacia adelante. Luego también en conjunto con las odontopediatras, que hay veces que nos hacen unas coronitas preciosas para también tratar de estimular que la mandíbula tenga su freno, ¿vale? Pero empezamos a tratarlos a esa edad si ya sale algo que me puede indicar que me va a padecer una clase 3. Bueno, la edad. ¿Cuándo hay que empezar a tratar las clases 3? Como bien he dicho hasta ahora, son maloclusiones que siempre van a peor y que casi siempre nos van a terminar, si no hacemos nada, en cirugía ortognática, ¿vale?
Entonces, los 3 pasos que os decía en el vídeo anterior de cuándo hay que tratarlos, de cuándo hay que empezar a valorar un niño por el ortodoncista, hay que hacerlos. Lo ideal es que vengan desde pequeños, pero bebés, ¿vale? Desde que salen los dientes con la odontopediatra o, en tal caso, a los 3 años yo ya empiezo a ver como ortodoncista a los niños. Si ya yo veo indicios, lo puedo interceptar. Lo ideal es prevenirlo con los consejos, luego interceptarlo, es decir, si ya yo veo, como bien he comentado anteriormente, que ya un diente me está saliendo, un diente superior me está saliendo por detrás y que por lo tanto me va a propulsar el crecimiento de la mandíbula, hago algo sencillo para que ese diente se me eche hacia adelante. Y ya está, ya tengo un freno mandibular, ya lo he interceptado y le he evitado a lo mejor una clase 3 esquelética que podía haber terminado en una cirugía. ¿Vale? Luego, cuando ya el niño me viene a lo mejor pues con 5 o 6 añitos y ya tengo una clase 3 establecida, ya tengo mordidas cruzadas, tengo una mandíbula bastante potente y más a una edad que tendría que tener justo lo contrario, tendría que tener sobre los 6 años una mandíbula pequeña, pues entonces ahí ya lo tratamos, ¿vale? Y empezamos con el tratamiento que ahora os diré de primera fase de ortopedia, donde vamos a estimular el crecimiento del maxilar tanto a nivel transversal si le hace falta como a nivel sagital, a nivel anterior, ¿vale? Vamos a estimular el desarrollo de ese maxilar para que me puedan engranar bien por fuera de la mandíbula, ¿vale? Si ya me viene un paciente adolescente y ya no tengo crecimiento remanente, entonces ya no le puedo tratar la clase 3, al menos solucionarla. Lo podría tratar de camuflar. Eso quiere decir que el niño tiene una clase 3 esquelética, a nivel óseo no lo voy a poder cambiar, a nivel facial tampoco, y a nivel dentario, si puedo y no es mucho, pues tratamos con brackets y pues algunas aparatologías auxiliares, alineadores, por ejemplo, microtornillos, etcétera, de engranar al menos en una oclusión estable dentro de esos huesos de clase 3, ¿vale? Pero lo ideal es que luego se opere muchas veces cuando ya han finalizado el desarrollo aproximadamente entre los 18 y los 20 años, ¿vale? Con respecto al tipo de tratamiento, ¿qué se hace? ¿Vale? Una pregunta, ¿cómo vas a tratar la clase 3? Me hacen en la consulta. Cuando son pequeñitos, ya os digo, con algo interceptivo, ¿vale? Yo utilizo mucho lo que se llama rehabilitación neuroclusal, pues que son unas pistas que creamos en los dientes con composite y que guiamos, cuando todavía son muy pequeños, guiamos el crecimiento de la mandíbula hacia el lado que yo quiero o estimulamos el crecimiento del maxilar superior. Cuando son muy pequeños, ¿vale? Esto antes de los 6 años generalmente. Cuando ya me viene un niño de 5 o 6 años, ya muchas veces directamente entramos en la primera fase de ortopedia, que es cuando actuamos para estimular el crecimiento del maxilar superior e inhibir el crecimiento mandibular, ¿vale? Entonces se hace generalmente con una primera fase combinando 2 tipos de aparatología. En primer lugar, se utiliza un aparato que va fijo en el paladar que se llama disyuntor, ¿vale? En mi cuenta de Instagram tienen muchos casos de disyuntores, ¿vale? Y de diferentes tipos, hay unos que son completamente metálicos, hay otros que son con resina y que en función de la maloclusión del niño y de la dentición en la que esté vamos a poner. Pero es un aparato que va fijo en el paladar, que vamos activando diariamente, los padres dan las vueltas, los enseñamos en las consultas, para estimular el crecimiento del maxilar a nivel transversal, ¿vale? A nivel de los lados. Y luego combinamos a nivel nocturno con una máscara facial. La máscara facial es un aparato que se coloca extraoralmente, ¿vale? Va apoyada en la frente y en la barbilla, en el mentón, y tiene pues como un palito aquí delante, ahora os voy a poner una foto, y vamos traccionando con unos elásticos hacia adelante, ¿vale? Es la manera que tenemos de llevar ese maxilar hacia adelante, porque si no, no tendríamos hacia dónde tirar, ¿vale? Entonces, combinando ese tratamiento de disyuntor con la máscara facial, terminaríamos esa primera fase generalmente resuelta esa discrepancia del crecimiento de los maxilares, ¿vale? Luego seguimos viendo al niño en su crecimiento y en su desarrollo, va mudando los dientes y muchas veces, si era una clase 3 leve o moderada, muchas veces ya no hace falta volver a tratarlo hasta que tiene la dentición definitiva. Sobre los 12, 13 años, generalmente hace falta hacerle una segunda fase con aparatología fija, ¿vale? Con brackets o con alineadores, donde terminamos de engranar toda la dentición. Y lo seguimos viendo año a año hasta que cumple su mayoría de edad y sobre todo hasta que finaliza el desarrollo, es su crecimiento óseo, ¿vale? Porque muchas veces luego sufren un repunte. Eso quiere decir que yo traté al niño y quedó perfecto con 15 años y de 15 a 18 años la mandíbula termina de crecer, ¿vale? Ojo con el dato que el maxilar superior termina de crecer sobre los 9-10 años
y la mandíbula no termina de crecer hasta los 18-20 años, sobre todo 18 en las niñas y 20 años aproximadamente en los chicos, ¿vale? En los varones. Entonces, muchas veces ese repunte de último crecimiento puberal o pospuberal es lo que hace que si no teníamos una correcta sobremordida, si tenemos una correcta sobremordida, ¿vale? Si dejamos de sobrecorrección mucho solapamiento entre lo de arriba y lo de abajo, si la mandíbula tiende a crecer en ese último pico, muchas veces lo que pasa es que se apiñan los dientes de abajo, ¿vale? Que es lo típico que me viene el paciente con 22 años porque se le han apiñado los dientes de abajo. Y me dices que es por los cordales. Los cordales también influyen, pero sobre todo es por ese último pico de crecimiento pospuberal, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues hay que volver a tratarlo, ¿vale? Luego otra vez con 20 y pico años aproximadamente. Y hay veces que hay que operarlo en ese momento. Y los padres me dicen, pero Beatriz, si ya total tú estás viendo que es un caso quirúrgico, que se va a tener que operar, ¿no es mejor dejarlo y lo operamos, ya luego ya está, y nos ahorramos 2 o 3 ortodoncias? ¿Vale? No. La respuesta es no. Hay que tratar desde pequeño, porque, insisto, la clase 3 siempre va a más. Entonces, si lo dejamos que crezca por libre, cuando el niño tiene 22 años, nos va a venir con una clase 3 que es tan grave que hay veces que ni la cirugía ortognática puede dejarlo perfecto, ¿vale? O puede dejarlo funcional. Entonces, hay que tratarlo para también minimizar esa posible cirugía ortognática. Lo ideal es prevenirla y evitarla. Y si llega el caso de que terminara en cirugía ortognática, oye, le hemos ahorrado, a lo mejor en vez de ser una cirugía de 1,5 centímetros, pues a lo mejor es una cirugía de 6 milímetros, ¿vale? Entonces todo eso es súper importante, que cuanto antes empecemos a tratar las clases 3, mejores resultados vamos a obtener para el paciente, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, de tratamiento lo vamos a tratar, si me viene antes de los 5 años, que sería ideal, y ya veo que se le puede formar una clase 3, le hago una ortodoncia interceptiva con algo muy sencillito y hay veces que ni siquiera con aparatología, para evitar que se me produzca. Si ya está establecida la maloclusión con de 6 a 10 años aproximadamente, o de 6 a 9 años, entonces le colocamos esa primera fase de ortopedia con disyuntor y con la máscara facial, ¿vale? Que es la fase de ortopedia. Y si luego con la dentición adulta con 12-13 años hay que volver a disyuntar un poco, se puede volver a hacer otra fase de disyunción y máscara previo a los brackets, ¿vale? Y si no, ya directamente los brackets y a valorar el último pico de crecimiento de la mandíbula, donde si terminara por crecer más de lo que nos gustaría o nos hubiese gustado, entonces terminaría en cirugía ortognática, ¿vale? La estabilidad de las clases 3 es un poco subjetiva, ¿vale? Porque depende muchas veces de esas causas funcionales que os comentaba, ¿vale? Es fundamental que el equilibrio muscular esté presente. Entonces, vegetaciones hipertróficas, bueno, adenoides hipertróficos o vegetaciones, amígdalas hipertróficas, cornetes desviados, todas las causas que comenté al principio, lenguas grandes y posición baja, respiraciones orales, degluciones atípicas, todas esas cosas tienen que estar solucionadas, ¿vale? El logopeda es nuestro primordial, como yo digo, amigo en estos casos de clase 3 para reeducar a toda esa musculatura al mismo tiempo que el otorrino y el alergólogo para solucionar todos los problemas de respiración, ¿vale? Entonces espero que os haya gustado, que os haya aclarado dudas. Si no, por favor me dejáis todos los comentarios que queráis. También insisto que tenemos nuestra cuenta de Instagram Charlemos de Ortodoncia, donde voy subiendo mucho contenido y tenemos muchísimas clases 3 que mostraros. Así que nada, muchísimas gracias por seguir ahí. Os mando muchos besos.